de los ojos. Claro que sí, como no, glorificando a Dios, alabando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar, ese Dios que está latente, ese Dios que está tocando a la puerta de tu corazón, de mi corazón. Claro que sí, abra la puerta de su corazón y el Señor entre a mi vida, Padre precioso. Yo quiero más y más, diga conmigo, yo quiero más y más de Dios, yo quiero más y más de su presencia, yo quiero más y más de su poder, yo quiero más y más de la grandeza de nuestro Dios, yo quiero, ¿sí? Como dice la alabanza, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Claro que sí. ¿Cuántos queremos de Dios? ¿Verdad que sí? Allá los celos, los saludamos y también alabando a Dios, claro, glorificando al Señor. Y todos los que nos escuchan, ¿por qué no? Sí, aprender a glorificar al Señor, a alabarle, a cantarle himnos, sí, a glorificarle a nuestro Rey. De eso se trata, sí, de tener un rato con Dios, de estar con el Señor. ¿Cómo lo podemos agradar a Dios? De esa manera, ¿verdad que sí? Con alabanzas, con adoración a nuestro Rey, a nuestro Dios. Claro que sí, de esa manera es que podemos agradar a nuestro Dios. A Él sea la gloria y sea la honra. Hoy es domingo, claro que sí. Hoy es domingo, es el día del Señor, el día que nos presentamos al Rey de Gloria. Claro que sí, qué lindo, qué precioso. Ahí donde está usted, atento, ahí donde está usted, entonces glorifica a Dios, le alaba al Señor. Escuche mucha alabanza, claro que sí. Bueno, vamos con el tema de hoy. El tema de hoy es reedificación de los muros de Jerusalén, ¿sí? Aquí Dios utiliza al profeta a Nehemías, ¿sí? Eso está en Nehemías 4. Vamos a hablar un poquito sobre la reedificación de los muros en Jerusalén. Jerusalén por sí es el centro, es el reloj del mundo, es el centro del mundo, ¿sí? Hablando un poquito de Jerusalén, eso queda en Israel, de un pueblo muy perseguido por el mundo entero, holocaustos, todo esto, pero ha sido bendecido por Dios desde un comienzo. Dios los bendijo, y en esa bendición uno cree que cuando Dios lo bendice a uno es que ya le llegó todo ahí, ¿sí? Dios me bendijo y me llegó todo ahí, todo lo que Dios quiere. Hace 47 años Dios dijo que serían nación y ellos ya fueron nación, ¿sí? Y es un país pequeñito, el país más pequeñito del mundo era hasta ahora, era Uruguay, ¿sí? Y con ese país de Israel, es decir, porque ya es nación, esa nación de Israel, caben 8 naciones en esta otra nación de Uruguay, ¿sí? Caben 8, 9 palestinas, 9 israeles, naciones allá en ese país tan chiquitico. Que ese país es de 45 millones, podría ser como, pues no tan chiquito, pero sí, no, 45 millones no tiene menos, mucho menos tiene, y caben allá. Entonces Israel es nación, pero Israel, cuando Dios la bendijo, póngale cuidado, que Dios la bendijo, ellos empezaron a trabajar, ¿sí? Y trabajaban y luchaban. Y entonces ellos fueron siendo cabeza, ellos fueron siendo las personas más intelectuales del mundo. Ellos han sacado
todo esto del internet es mejor que los japoneses, todos los que han sacado cosas tremendas, los médicos, la medicina. Ellos han sido rebendecidos y han bendecido al mundo con toda la sapiencia y todo lo que Dios les ha dado, ¿sí? Pero ellos fueron trabajando, el riego, el goteo, todo eso, porque allí, por ejemplo, es puro desierto, es pura arena, y Dios les dio la sabiduría, y ellos expandieron todo eso para el mundo. Ellos, hermano, de ahí es que ha salido, hermano, la prosperidad para el mundo y todo ello. Por eso ellos son muy ricos, ¿sí? También son muy riquitos, no a creer, porque Dios los bendijo. ¿Sí? Él no les botó los dólares o los billetes ahí, sino les dio la fuerza, la inteligencia, la sabiduría, y trabajen, ¿sí? Para salir adelante. Porque Israel es el reloj del mundo, es la cabeza, donde pasaron los hechos espirituales, o sea, de Dios, ¿sí? Los acontecimientos de Dios, la tierra que Dios escogió para ello. Pero así como ellos han sido prosperados en todo esto, así mismo el enemigo se les ha levantado. Sí, el enemigo, hablamos del diablo. Y ellos han sido muy perseguidos. Hubieron holocaustos, mataron millones de judíos por el mundo, fueron esparcidos, fueron desterrados, porque en Jerusalén se les ha levantado muchas las naciones y han tenido muchos enemigos, y allí en Jerusalén han habido muchas guerras, ¿sí? Muchas guerras, y han habido muchos acontecimientos, hechos espirituales, y uno de estos es una guerra que tuvieron ahí con Tito y, bueno, unos reyes y todo esto, y destruyeron los muros de Jerusalén. Cuando derribaron los muros de Jerusalén, los enemigos, entonces es como si hubieran destruido a Dios, la doctrina, ¿sí? de los cristianos, ¿sí? Eso es como desbaratar, matar al cristiano, es ponerle una bomba o algo, destruirlo, man. Entonces ellos se levantaron contra Jerusalén, ¿sí? Donde están los hechos de Jesús y los hechos espirituales, y de donde viene la bendición para el mundo, porque Dios lo decidió así, fue Dios, ¿sí? Y no nos podemos oponer contra las cosas de Dios. Así los científicos digan lo contrario, todos los intelectuales y todos los doctores en cosas de teología y lo que sea, no pueden reversar estas cosas, porque es Dios. No se les puede contradecir a la palabra de Dios, no se les puede contradecir. Entonces Dios usa a Nehemías, ¿sí? A este profeta que se encuentra en otra ciudad, y le dice, ve allá y reedifica los muros de Jerusalén. Eso quería decir que tenían que ir a armar la iglesia de nuevo, porque el diablo la había atropellado, el diablo había acabado la iglesia, ¿sí? De Cristo, de Jesús. Dice, y cuando Sanballat, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Ahí hizo escarnio de los judíos, ¿sí? Sanballat era una persona tal vez muy importante, ¿sí? Pero usada por el diablo. Y cuando que Dios había ordenado a Nehemías reedificar los muros, ¿sí? De Jerusalén, entonces se enfureció,
¿sí? Y eso es escarnio, difamación, difamar del pueblo, esos cristianos son malos, esos no saben, esos son herejes, esos son esto, esos dice cuándo, esos son esto, el diablo, ¿sí? Es que el diablo toma a las personas, ¿sí? El diablo siempre toma a las personas para hablar en contra de Dios, en contra del Evangelio, ¿sí? En contra del Evangelio, en contra del mismo Señor, ¿sí? Esos matan, esos roban, esos quitan, eso hacen y deshacen y se riega la bola, ¿sí? Van a reedificar los muros. Y reedificar los muros es hacer de nuevo la iglesia, ¿sí? Reedificar los muros es que Julano estuvo en el Evangelio un tiempo y de pronto Dios está trabajando con él. Y entonces ya siente ir a la iglesia. Te dicen, no, ¿sabe qué? Que Pepito se va los domingos ahora para la iglesia. Pero ¿cómo si Pepito? Sí, si Pepito pues, él estuvo sí hace 20 años o 10 o 15 o 5 o 3 o 2. Y se va a volver a meter en eso. Sí, él está allá y está juicioso y está otra vez metido con Dios. Eso se llama reedificar los muros, ¿sí? Porque cada persona que es de Dios, ¿sí? Es iglesia, es templo de Dios. Pues al comienzo no lo será, o no alcanzará a hacerlo. Para Dios sí es, pero para el mundo tal vez no le entienda. Pero más adelante le van a entender a Pepito, ¿sí? Porque Pepito, Dios lo está reedificando, ¿sí? Dios lo está formando, Dios lo está haciendo. Y de ahí que viene la crítica, claro que sí, la familia, los amigos. No, Pepito ya no se emborracha con nosotros, ¿sí? No, Pepito se volvió ahora, bueno, y así la gente y toda la crítica, todo se le viene encima, ¿sí? Los Zambalá, esos son los Zambalá, porque aquí Zambalá se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio, ¿sí? Entonces hay muchos Zambalá por toda parte, hermano. No faltan los Zambalá en las cosas del Estado, en las cosas intelectuales, no faltan los Zambalá en toda parte, ¿sí? En todo lado habrán Zambalás que cogió y tomó a la gente y dijo, bueno, ¿sabe qué? La organizó, ¿cómo sería? Y dijo, cuando ellos estén durmiendo, vamos y destruimos lo que han hecho, ¿sí? Así hay. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Sí? Los trató de débiles judíos. Porque claro, cuando uno es hijo de Dios, pues uno no es violento, porque Dios le quita la violencia, le quita todo eso y ya pasa uno a ser como una oveja, noble, sencillo, ya, entonces pierde como esa fuerza, ¿sí? Que de esas personas, como cuando van a hacer un reclamo, ¿sí? Esas personas se llenan de demonios primero y de valentía, ¿sí? Y llegan a hacer aquello, y todo eso así, ¿sí? En cambio uno no. El Hijo de Dios ya sabe que eso es el diablo y se desinflará en algún momento. Usted no usa la ira, eso se llama ira, ¿sí? Y dijo, esos débiles judíos, ¿se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Porque no era solamente reedificar la muralla que eran destruidas, ¿sí? Donde está el pueblo de Dios, Jerusalén, sino que ellos sabían que reedificarían
los sacrificios, reedificarían el culto a nuestro Dios, que ahí se reunirían a alabar y a glorificar al Rey de Reyes, Señor de Señores, hermano. ¿Sí? Al Rey de Reyes, porque el diablo sí sabe lo que usted no sabe. El diablo sí sabe que existe Dios y usted no lo sabe. Usted lo niega, pero el diablo sabe que existe el Señor. ¿Sí? Zambalá, tipología de Satanás, sabía, y todos los que van en contra de Dios saben que Dios es real, que Dios existe. Es como un brujo. Un brujo no se mete con un hijo de Dios. ¿Sí? Ellos saben que Dios existe. Ellos saben. Y ellos le dicen, no, si es hijo de Dios, yo no le hago ese trabajito. Yo no me meto con ellos. Porque saben que se están metiendo con Dios. Sí, ellos sí, mire cómo es el diablo. Mientras usted no cree, ellos sí creen. Dese cuenta. Si usted creyera en Dios, usted se botaría de rodillas. ¿Sí? Y pediría a Dios. Y no le pediría al diablo. No iba por allá donde los hechiceros, brujos, espiritistas y toda esa basura. ¿Sí? No iría. Pero estaban del brujo y bueno, no, pero es que es un evangélico. Oye, ¿evangélico? No. ¿Cristiano? No, yo con eso no me meto. Vaya, consígase otro. Y ningún brujo se mete a hacerle su trabajo a un hijo de Dios. O tenía que ser un principiante o no sabe, ese no es brujo, ese no conoce a Dios. ¿Sí? Porque estos sí conocen a Dios. Entonces, este Zambalá, ¿sí? Y el pueblo saben que iban a alabar a Dios. Estos van a reedificar, no las piedras, ¿sí? La muralla se va a ver, pero ellos sabían, era espiritualmente, que adentro, ¿sí? Estaba Dios, ¿sí? Que iban a alabar y a glorificar a Dios. Eso era todo. Y por eso querían oponerse a las cosas de Dios. ¿Quién se opone a Dios? ¿Quién se opone al Señor? Es porque es contrario de Dios. Es el diablo. ¿Sí? Es el diablo. Y él no está de acuerdo con que se alabe a Dios, con que se glorifique a Dios, con que la gente viva para Dios. Sí, no están de acuerdo, hermano. Resucitarán, dice, resucitarán los montes del polvo y las piedras que fueron quemadas, porque cuando venían la destrucción, eso desbarataban todo. Eso era tremendo y las piedras se convertían en polvo y como queda una destrucción, como quedan cuando, sí, escombros, todo eso. Y él decía, ¿será que van ellos a resucitar las piedras? ¿Será que ellos van a poder quitar los escombros? ¿Sí? ¿Podrán todos? Necesitarán millones de gente, sí. Mire, tal vez se podía necesitar todo eso, pero como fue Dios quien mandó, Dios lo hizo. Es que uno no hace nada, ¿sí? Estaban junto a él, estaba también su socio, se asoció con Tobías, Zambalá y Tobías, amonita, dice, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se parara una zorrita, sin una zorra, lo derribará. ¿Sí? Como pararse usted en la esquina y decir, esa iglesia, ahí eso se para un pajarito y derriba eso. ¿Sí? ¿Qué les quiso decir? Son débiles. ¿Sí? ¿Qué le quiso decir? Eso que hacen, eso no es nada. Es que en la fortaleza de la iglesia
física serían los muros, que no es una iglesia, es un recinto, ¿sí? Pero la fortaleza de la iglesia está en el espíritu, está en el hombre, ¿sí? Está en la persona, hermano. Ese que ora, ese que alaba, ese que glorifica a Dios, ese que el enemigo anda rascándose en la cabeza, hermano, como si tuviera piojos, ¿sí? Es que no le puedo hacer nada, es que tal, y tal, y todo ahí amargado y amargado. Ese es el diablo, porque es que la iglesia no son los muros, no son las paredes, hermano. La iglesia es el cristiano, es el hombre que busca a Dios, el hombre que ayuna, el hombre que se prepara, el hombre que soporta al diablo, que ha tenido luchas cuerpo a cuerpo, porque el diablo lo desafía, y lo da una pata y lo desbarato a este pobre judío, a este pobre cristiano, ¿sí? Pobre evangélico. Noten lo que es ser iglesia de Dios, lo que es ser muralla de Dios, lo que es ser templo del Señor, hermano. Para muchos se equivocan que es ser cristiano. Dicen, ese es un fanático. Porque como esto no se lo enseñan allá, el diablo no va a poner a enseñarle sus estrategias. ¿Sí? No. Es que cuando el pueblo de Dios ora, hermano, el diablo huye. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Dios vino para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Porque las naciones, muchas se están reuniendo para darle un golpe bajo a la iglesia. ¿Sí? Para darle golpe bajo a la iglesia. Para ver cómo acaban los aleluyas. ¿Sí? Para ver cómo Sanballat y Tobías enmudece al pueblo de Dios. Son momentos, pues, que están escritos, ¿sí? Que vienen los momentos difíciles. Otra vez. Porque el diablo está empeñado en destruir la iglesia de Dios, porque él sabe que sus días están contados, hermano. Sus días están contados. ¿Sí? Pero como son profecías, se tienen que cumplir. Entonces el pueblo de Dios, ¿qué hace? Se fortalece en Dios, se afirma en Dios, cree más en Dios. Y si nos vamos con Dios, nos tenemos que morir. Si nos vamos con Dios, pues ese es el plan. Esa es irnos con el Señor, hermano. ¿Sí? Irnos con Dios. Ese es el plan, vencer, hermano. En Cristo, tomados del Señor. No soltarnos de la mano del Rey, hermano. Y el resto que se defiendan como puedan. ¿Sí? Claro que esa es. Entonces el enemigo sí sabe que no son tumbar 2 piedras, que no son desbaratar 3 casas o bodegas o lo que quiera. No, es destruir al hombre, hermano. ¿Sí? Y eso la hizo. Cuando con Jesucristo la hizo, hermano. Dijeron, destruyamos la cabeza, matemos la cabeza. La cabeza era Cristo. ¿Sí? Y lo crucificamos, lo asesinamos ahí, y le ponemos la silla eléctrica ahí, le metemos corriente y que quede ahí carbonizado, hermano. Y las ovejas se van a separarse, ¿sí? A dispersar, se van. Se acabó la iglesia. Triunfamos, dice el diablo. Y eso dijo Satanás. Triunfamos cuando crucificó a Jesús. Triunfamos.
Pero cuando Jesús se levantó al tercer día, resucitó. Tremendo, hermano. Tremendo. Todo esto decían, pagaban para que nadie dijera que Jesucristo había resucitado, hermano. Tome, cállese, diga que eso es mentira, diga que eso es un vapor, diga que eso es esto, diga que... Y todavía está hablando, y todavía, hermano, está negando al Señor, hermano. ¿Sí? Diga que es la fuerza activa de Dios, que no sé qué, diga que es esto, diga que es el otro, que es el Mesías, diga que tal, hermano, todavía le está doliendo, hermano. Todavía le duele, hermano. ¿Sí? Pero Jesucristo resucitó al tercer día, hermano. ¿Sí? Y la iglesia continúa, porque la iglesia es de Dios. ¿Sí? Dios la declaró, nuestro rey la declaró desde un comienzo. Tal sería que hermano, la sacó de Egipto, ¿sí? Le abrió el mar rojo, los pasó por el desierto. De día, de noche, hermano, les hizo milagros y todo. Es que es mi iglesia, y mi iglesia está representada en ello. Es la iglesia, porque es donde yo puedo sacar la cabeza. Y sé yo, si la saco al mundo, yo lo hice al mundo. Pero yo quiero que alguien me venere. Yo quiero que alguien, ¿sí? Me glorifique. ¿Y qué más que la iglesia del Señor? ¿Qué más que los redimidos, hermano? ¿Qué más que los que aceptan al Señor, hermano? ¿Sí? ¿Qué más, hermano? ¿Qué más, hermano? Qué lindo el Señor cuando nosotros le alabamos, le glorificamos con sinceridad, como dice, con un corazón sincero y humillado. ¿Sí? Dios se alegra, hermano. Es Dios, pero es que Dios quiere esto de voluntad. ¿Sí? Él no quiere esto que sea presionado, ni que sea que por obligación, ni nada. Él quiere que esto salga del hombre. ¿Sí? Lo que hacemos a Dios, su iglesia preciosa, hermano. ¿Ya? Entonces, como Dios designó su iglesia, y Dios da las pautas, y Dios da todas las cosas, ¿sí? Entonces, ellos se reúnen porque Dios lo permitió así, hijo. Yo quiero que me alaben de nuevo. Armemos los muros, hagamos la iglesia y que me alaben. ¿Sí? Porque es que cuando la iglesia funciona, ¿sí? Cuando está Dios en la iglesia, vienen los redimidos, es decir, vienen las personas, ¿sí? Acuden a la iglesia, aquellas personas que están llenas de pecado, ¿sí? Llenas de desgracia, con espíritus de persecución, con espíritus de droga, con espíritus de toda porquería del diablo. Y en el nombre de Jesús, Dios los liberta, hermano, le saca a los demonios y los deja libre, y el diablo queda aburrido, hermano. ¿Sí? Y por eso es que es el enemigo de la iglesia, porque si donde se alaba a Dios, donde se glorifica a Dios, hermano, el diablo huye y se va, hermano. Por un camino entra, pero por 7 sale en el nombre de Jesús. Y hay que pararse uno, hermano, en la brecha, hermano. ¿Sí? Pararse uno en la brecha, hermano. Y lucharla con el diablo, hermano. Lucharla en el nombre de Jesús. Porque Dios quiere eso. ¿Sí? No que le hagan lo mismo. Es que llamar y hacer una llamada y decir, yo quiero que oren por mi hijo que está en esto. Y entonces el diablo que pone a orar a la iglesia, pone a orar a un resto de gente que tiene que trabajar y laborar también, porque también tiene problemas. Le gusta es que los demás le hagan el trabajo, que oren por su hijo que está en marihuanao. ¿Sí? Y va uno a la casa de ellos y allá viendo televisión, ahí todos, ay, hasta la pornografía y todos. Ah, no,
el pueblo de Dios, la iglesia ya está orando por mi hijo, por mi hija. No, eso no es así. Eso no es así, hermano. Eso no funciona así. Eso funciona, hermano, es cuando uno se bota de rodillas, cuando uno le ha creído a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces viene la colaboración de mis hermanos, viene de la colaboración de la iglesia, hermano. Todos unidos, reunidos. ¿Sí? Porque somos una familia. Somos la iglesia del Señor. Y ahí vemos grandes cosas. Por eso ahí vemos sanidades, milagros. Vemos, para Dios no hay nada imposible, hermano. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué, hermano? Nada, hermano. Si Dios quiere, le corta la vida, se la lleva, se lo lleva. Le cortó la vida, ¡tim! Se la cortó ya. Le quitó su problema ahí. ¿Sí? No hay problema, hermano. ¿Qué problema podrá haber para Dios cuando llegamos verdaderamente a Dios? Ninguno. Pero hay que llegar verdaderamente a Dios. Hay que llegar a Dios. Hay que remedir que los muros, ¿sí? Hay que reparar los portillos, ¿sí? Hay que hacer puentes. Hay que reparar puentes para pasar de un lado a otro, hermano, ¿sí? Aceptar verdaderamente a Dios y la iglesia y creer en la iglesia del Señor. Sí. Entonces, dice, y estaban junto a él Tobías amonita, y el cual dijo, lo que ellos edifican, bueno, se va a caer, ¿sí? Se parará una zorra y lo derribará, burlándose. Y oyendo, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto, ¿sí? Ellos, ¿qué hacen? Oran. Los judíos oran. Dice que somos objeto de burlesco y de menosprecio. Y entonces en la oración dijeron, vuélvales el blandón. ¿Sí? O sea, que todo el mal que le deseaban al pueblo judío, a la iglesia del Señor, se les devolvía a ellos. ¿Sí? Se les devolvía a ellos, porque ellos eran injustos, no eran justos. Querían derribar, burlarse de la iglesia, burlarse del Señor, burlarse del Evangelio. Es donde dice, es que ya no peleo yo, pelea Dios por mí. ¿Sí? Jehová dará la paga mía, es la venganza. Dice Jehová, no pelee, no alegue, no diga nada, cállese que yo hago la cosa. ¿Sí? Yo arreglo este problema es mío, dice Dios. Y uno, sí, Señor, este problema sí. Bien. Porque hay poder, porque somos el pueblo de Dios, es la iglesia del Señor. Y así que nosotros aprendemos de la doctrina de ellos desde el comienzo, porque no hay otro Dios, y es la misma palabra, y son los mismos problemas, y son las mismas necesidades. Vuélvale ese blandón sobre la cabeza, hermano. No cubra sus iniquidades ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban, ¿sí? Contra los que trabajaban haciendo el muro, contra Jerusalén. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, ¿sí? Mire, hermano, cuando se trabaja, se ve el esfuerzo, se ve la lucha, y Dios respalda el trabajo, ¿sí? Dios respalda el trabajo que hacemos. Y aquí ellos no se sentaron a llorar, sino que oraron, ¿sí? Pidieron a Dios, suplicaron al Señor,
y tomaron el palustre. ¿Sí? Sí, hermano, y la pica, y la pala, y se repartieron el trabajo. Por donde pasa el muro, cada casa, cada lote, cada dueño, ¿sí? Como decía hacer esta calle, va a ser su frente. Y fue fácil. Cada uno salía y hacía su frente. Venía el vecino de allí, hacía hasta aquí, y yo salía y hacía el otro hasta mi lindero, y salía el otro vecino y hacía hasta su lindero, y salía el otro vecino y hacía su lindero, y todo. Así fue, hermano, que el pueblo, Dios les dio la sabiduría, el entendimiento, y con una mano trabajaban y en la otra tenían el fusil. Que si vienen, los quemamos también, hermano. Miren cómo Dios permite cosas, hermano. ¿Sí? También permite cosas, hermano. Usted viene aquí, hermano, y entonces no se confíe que es cristiano, hermano. Porque puede sacar, hermano, y un garrote los destruye, hermano. Venía yo en una buseta y venía yo escuchando el canal y venía la música cristiana ahí. Yo no sé por qué yo nunca hago eso. Y en el Restrepo se subieron dos malandros como de 30 y 35 años a la buseta. Y yo tenía el celular en el oído, pero lo guardé rápido. Cuando me di cuenta de los malandros, lo eché al bolsillo del saco por dentro. Y ven una china ahí también con otro celular y se le botaron a la señorita. Pero más atrás del puesto de donde venía la señorita y donde estaba yo, la cogieron en qué tal y el uno en la puerta amenazando y el otro haciendo el trabajo ahí. Y se paró alguien ahí y cogió y levantó a esos muchachos en ese bus, hermano, en esa buseta, los levantó, hermano. Eso es como si se les hubiera caído el mundo, hermano. Y a empellones llevó y a golpe y los sacó de la buseta y cayeron allá sobre la mitad de la Caracas, hermano. La buseta andando, hermano, subiendo. Y quedaron todos los dos, quedaron botados en el piso, hermano. Botados en el piso. Asustados y vueltos nada, hermano. Y la buseta pues siguió. Yo dije, siga, hombre. Ya que va, donde se baje ese muchacho, los sacaba ahí. Y qué cosa tan tremenda, hermano. Pues un muchacho como de 20 años, pero era como un gigante, hermano. Tremendo, hermano. Y entonces me dice el Señor, es que no fue el muchacho, fui yo. Dice Dios, el Espíritu Santo, me dice. Vean lo que hace Dios, hermano, cuando quiere defender a su hijo, a su pueblo, hermano. Él los volvió nada, hermano. Pero fue el Señor, solo Dios. Sí. Y nosotros no tenemos, hermano. Sí. ¿Por qué hacer esas cosas? Solo Dios hace, hermano. Cuando uno está con Dios, ¿sí? Él no responde. Él está peleando por nosotros. Y las cosas se hacen porque se hacen. Porque ya no mete la mano, la mete Dios. La mete el Señor, hermano. Ahí no digan que fue el evangélico, no digan que fue fulano, no. Ahí tiene que decir fue Dios. Sí, fue Dios. Pero aconteció que, oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron, se pusieron todos bravos, mucho más.
y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Sí? Y hacerle daño. Entonces, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Guardaron el muro, ¿sí? Lo que habían hecho. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Se pusieron de acuerdo todos estos, los árabes y todos, y vamos a destruir, ¿sí? Y de noche y todo eso. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos lugar y de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces dicen: por la parte baja del lugar y detrás y del muro y en los sitios abiertos, pues el pueblo, dice, por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miraré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo que no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. La pelea fue dura, la pelea fue tremenda, hermano, pero Dios preparó su pueblo, hermano. Dese cuenta, ¿sí? Que Dios armó su pueblo. Y Nehemías le dijo: no temáis, ¿sí? Porque el Señor grande y temible, ¿sí? Y pelea por vosotros, pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestra casa. Y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro. Vea, ellos se enteraron que habían hablado con Dios, ¿sí? El diablo sabe que Dios es real. Pensaron que eran las fuerzas humanas, que era el fanatismo que les hacía volver a reedificar el muro, que volvían a reedificar la iglesia, ¿sí? Se dieron cuenta que era Dios. De ahí dice, se dieron cuenta que era Dios. Cada uno a su tarea. Entonces, ellos siguieron y el consejo y todo lo que habían planeado, Dios se lo destruyó a los malos, ¿sí? A los malos. Porque cuando Dios habla. Y cuando Dios ordena hay que hacer las cosas. No podemos detenernos a que Dios haga las cosas, no. Él nos las pone para que nosotros las hagamos, ¿sí? Él nos bendice en el trabajo, pero tenemos que trabajar, ¿sí? Tenemos que luchar. En un comienzo comenté sobre Israel. Dios les dio los bienes, Dios les dio la riqueza, Dios la puso en ellos. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo, pero ellos no se acostaron a dormir, a esperar que les cayera la bendición, no, sino que siguieron estudiando, siguieron preparándose. El Señor les dio sabiduría, estudiaron, salieron adelante, hicieron las cosas más grandes. ¿Cómo nos va a bendecir? Pues hermano, ahí como los ha bendecido, ¿sí? Porque trabajaron, porque lucharon, porque se esforzaron. Y haciendo el muro, se esforzaron. Y para hacer la iglesia, hay que esforzarnos, hay que lucharnos, hay que luchar. La iglesia es de Dios, ¿sí? La iglesia es de Dios. Y desde aquel día, la mitad de mis siervos, trabajaban en la obra, y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá y los que edificaron
en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, ¿sí? Con una mano trabajaban y en la otra, y en la obra, y en la otra tenían la espada, ¿sí? Con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada, ¿sí? Que si el enemigo viene, pues les damos espada. ¿Quieren espada? Sí, aquí está Dios. Cuando Dios pone la espada en la guerra, la Biblia habla de un soldado, general o capitán, lo que sea, estaba en la guerra, hermano. Y con la espada, hermano, derribaba gente que daba miedo, matando y matando. Y tal sería, hermano, que no se pudieron quitar la espada de la mano. No se la pudieron quitar, hermano. Quedó prensada con la mano, hermano. Esos son los bárbaros, esos son los hijos de Dios, hermano. ¿Sí? Los que le han creído a nuestro rey, hermano. Ese cristiano, y el haber llegado yo a Cristo, le ha costado muchas vidas, muchas. Y el haber llegado usted, y el que está llegando, y el que está viniendo, y el que está entrando, eso le ha costado mucha sangre a Dios, empezando por la sangre del Señor Jesucristo, ¿sí? La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, ¿sí? Nos limpia de todo pecado. Remediar los muros, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a los lomos, y así edificaron, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro y lejos unos de otros, y en el lugar donde se oyere el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, con nuestro Dios, ¿sí? Dios peleará por nosotros. Qué linda palabra, ¿sí? Nos reunimos y no tengamos miedo, porque Dios peleará por nosotros, ¿sí? Nehemías 4, en el versículo 20, ¿sí? Nuestro Dios peleará por nosotros. Pues trabajamos en la obra, y a la mitad de ella teníamos lanzas desde la subida del alba hasta que se salía las estrellas. Y también dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirva de centinela y de día en la obra, ¿sí? Ellos se cuidaban de día y noche por si venía el enemigo, ¿sí? A matarnos, a destruir la obra, a hacer daño. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. No daban cabida al enemigo, es que ni se mudaban, no se distraían, hermano. Mire cómo es Dios. Yo le dije: no se distraiga, ¿sí? No se distraiga. Velaban de noche y de día, ¿sí? Porque el enemigo no da tregua, hermano. Sí, así es. El mismo Señor les enseñó a pelear, les enseñó, les dio las cosas para hacer, ¿sí? Cómo debían de hacer y todo, los instruyó. Y esa es la iglesia. Dios nos adoctrina, Dios nos enseña, hermano, porque vienen momentos difíciles, ¿sí? ¿Por qué predico esto? Porque vienen momentos difíciles, ¿sí? Vienen momentos donde ya quieren clausurar las iglesias, si quieren, el diablo quiere destruir, que no se sepa de Dios, ¿sí?
pero no pueden, nunca han podido, no lo pudieron en Cuba. En Cuba, país socialista, gobierno socialista, por ejemplo, y nunca pudo. Allá hay catolicismo y hay cristianismo, y allá incluso estuvo el Papa también, un ejemplo. ¿Sí? Y eso no, esa izquierda pierde. Hay que luchar con la derecha. ¿Sí? La espada se coge con la derecha, ¿no? Y se batalla, y se libra, y se gana. Como los hijos de Dios, defendiendo la iglesia, defendiendo el muro. ¿Sí? Quiere decir, no hay que dejar derribar lo que hemos hecho, lo que han hecho los hermanos. ¿Sí? Seguimos adelante, oramos más, buscamos más del Señor, nos consagramos más con Dios. Claro que sí, nos consagramos más con el Señor, pedimos al Señor, vuelva al blandón, en el nombre de Jesús, claro que sí. Bueno, qué rico, qué sabroso, hermano. Recuerden, léalo. Eso es Nehemías 4, capítulo 4, del 4 al 23. Claro que sí, hermoso. Así restaura el Señor, así el Señor vuelve a elevar su culto, vuelve el Señor a él le gusta que le glorifique, que su pueblo se reúna en una sola persona, en Cristo, en Dios. Claro que sí, para glorificar su nombre. Bueno, qué rico, qué rico, qué rico. Sí, nos seguimos gozando con Dios. Te alabamos, Señor, oramos porque ya hemos terminado. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, ¿sí? Toda la adoración sea para ti, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Qué rico es nuestro Dios, qué rico es el Señor, que hoy le podemos adorar, que hoy le podemos bendecir, claro que sí, alábale, glorifícale, denle gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria.